Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, estamos aquí transmitiendo desde Puerta del Cielo, Clavería. Les damos la bienvenida en este nuevo curso que hemos comenzado, que se llama, esposo, Fundamentos de la vida cristiana. Así es, ¿verdad? Entonces ahora vamos a tener nuestro segundo estudio que vamos a hacer el día de hoy sobre la importancia y el costo del discipulado. Estamos haciendo esta conciencia acerca de lo que representa y lo que cuesta seguir a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Necesitamos tener esta conciencia, esta importancia, darle el valor de lo que representa el que ya no vivamos nosotros mismos para nosotros, sino para Dios. Y vamos a tener una escritura clave acerca de esto. Dice Juan 8, 31, 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. En 1 de Juan 2:6 dice la palabra de Dios: el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Y esta es la clave para seguir al Señor, ser imitadores de Cristo. Tenemos 4 evangelios y muchos de ellos están marcados con letras rojas, lo que dijo de su propia boca el Señor Jesucristo. Él nos mostró la manera en cómo debemos de conducirnos. Y el que ha decidido desde la clase pasada y ahora y cada día decide seguir a Cristo y ser su discípulo, va a tener que tomar en cuenta la vida del Señor Jesucristo e imitarla. Estar caminando con Él como Él caminó con sus discípulos. Así es, así es. ¿Por qué nos tenemos que discipular? ¿Por qué tenemos que ser discípulos? ¿Por qué no nos quedamos nada más en la partecita de arriba, en lo superficial? Bueno, tenemos varios puntos en los cuales podemos fundamentar esto. Primero, Jesús, el Señor Jesús, utilizó más de 3 años para entrenar a sus discípulos a tiempo completo. Él no les dio un curso, no les platicó lo que tenían que hacer. Estos discípulos anduvieron con el Señor todo el tiempo durante más de 3 años, 3 años y medio. Desde el amanecer hasta el anochecer, como dice la canción, estaban con el Señor, comían con el Señor, vivían con el Señor, viajaban con el Señor, todo el tiempo estaban con Él. Si el Señor, se tomó ese tiempo para discipular a sus seguidores, pues nos está dando el ejemplo de lo que tenemos que hacer nosotros. Por supuesto, no quiere decir que nos vayamos a traer aquí a vivir a los que van a ser los discípulos, pero sí tenemos que seguir el ejemplo de estar modelando, de estar siendo la base sobre la cual los discípulos se puedan ir formando. Y además, el Señor comisionó a sus seguidores a hacer lo mismo, con un compromiso, con una forma de estar haciendo las cosas todo el tiempo pensando en lo que el Señor está haciendo. El mundo va a ser ganado para Dios a través del discipulado. Por supuesto, el evangelismo es muy importante, pero el evangelismo suma cantidades. El discipulado multiplica. ¿A qué me refiero con esto? Podemos tener una campaña de evangelismo y sumamos a 10 personas. Está muy bien, es un buen número. Estamos sumando a 10. Pero si nosotros nos ponemos a ser un discípulo por año, en un año son 2, en 3 son 8, en 4 son 16, y así sucesivamente. Y este es un proceso multiplicativo que además arraiga más profundamente y por lo tanto es más valioso.
El resultado que se va a tener de un discipulado va a ser una persona, un cristiano, espiritualmente maduro. Una madurez que no es nada más la antigüedad. A veces pensamos que es que tengo 30 años en el Evangelio. Pues sí, pero si no has crecido, de poco te va a servir. Entonces debemos tener esto en mente para poder llegar a ser esas personas, esos cristianos que son maduros espiritualmente, no nada más con una antigüedad, sino con una madurez probada. Eso es muy interesante, ¿verdad? Porque pues hemos tenido en nuestras iglesias, ¿verdad?, que se presentan las necesidades y pues agarramos al primero que se deje, ¿no? Muchas veces no damos ese tiempo y esa capacitación, ese entrenamiento para que cada uno de los cristianos sea un verdadero discípulo del Señor Jesucristo y que muestre el fruto precisamente de esta madurez. Hay 7 señales de madurez espiritual para los que están formándose como discípulos. Son fructíferos en el servicio para Dios. Esto nos está hablando de que están ejerciendo, están desarrollando y están usando y dando sus talentos. Esto se ve inmediatamente, es algo visible, ¿sí? Se dice que por sus frutos los conocerás. Entonces es importante que se pueda ver esto, ¿no? Que son fructíferos en el servicio para Dios. Y esto implica también una humildad, una voluntad de servir a los demás. Alguien que no se le tiene que decir, sino que ahora sí que se presenta viendo una necesidad y entonces interviene, ¿no? De esa manera. Aquí nos habla el Señor acerca de cuando lavó los pies a los apóstoles. Dice, ya les estoy poniendo el ejemplo, ¿verdad? El servirse unos a los otros. También se puede mostrar a través del nivel de excelencia en todos los aspectos de la vida. Sí. Necesitamos ver y ser las personas que tratan de ser mejores personas cada día, que están en un trabajo continuo de parte de Dios para formar un carácter. De nada sirve tener dones, tener mucho carisma, muchas cosas, si no se tiene carácter. Eso puede llevar a llevar a una iglesia, a imprimir en una iglesia pues un ambiente no sano, ¿verdad? Porque pueden involucrarse muchas cosas que ya están pues manchando de alguna manera, ¿no? La pureza o lo que se requiere para ser un discípulo. Se debe de tener una relación cercana con Jesús. Es cuando decimos que realmente nosotros ya no vivimos para nuestras necesidades, para nuestros gustos, para nuestras metas, ¿verdad? Nuestra realización personal, sino que ya estamos viviendo para Cristo y Cristo vive en nosotros. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, ¿no? Y el fruto del Espíritu manifiesto en nuestro carácter, en nuestra personalidad. Esto no es fácil de fabricar. Esto es algo que tiene que darse de una manera natural, ¿no? Lo que decíamos, es tanta la savia en el árbol que ya no puede más y tiene que brotar en forma de fruto, ¿sí? Y eso es el fruto del Espíritu, que ya sabemos que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿no? Y contra tales cosas, pues no hay ley, ¿verdad? Esto se ve, pues desde lejos, ¿no? Se ve cuando una persona está manifestando esos frutos el fruto del Espíritu. Y pues una vida estable, ¿no? Que sea congruente. O sea, que sea congruente, que se pueda ver un testimonio
y de una consagración a Dios. Y pues vamos a ver una persona estable, una persona tranquila, una persona que ama a Dios y que ama a sus semejantes, ¿no? Y bueno, por fin, el conocimiento sólido también de la palabra de Dios. No podemos dejarnos nada más en la gracia de la salvación. Tenemos que estar bien fundamentados en la palabra, el conocimiento y la experiencia del discernimiento espiritual, el conocimiento de las doctrinas fundamentales, la obediencia del bautismo, el conocimiento de todas las doctrinas fundamentales acerca del pecado, acerca de la resurrección, o sea, el tener un conocimiento real de la palabra de Dios es muy importante, y eso, la madurez espiritual no la va a dar Dios, vamos a buscar nosotros. Tenemos esa responsabilidad de crecimiento, depende de cada uno de nosotros. No vamos a estar esperando a que pues, Dios lo haga por nosotros, ¿no? Él nos da su gracia, está con nosotros todo el tiempo, pero nosotros tenemos que buscar ese crecimiento. Uh-huh. Así es como dice la esposa. Bueno, pues esto no es algo improvisado, se tiene que notar que tenemos esta madurez, la gente a nuestro alrededor lo tiene que notar. Si no lo nota, pues es porque no lo tenemos. Es como decía, ¿no? ¿Cuántos años tienes en el Señor? No, pues tengo 30. Ay, pues ojalá se te lleguen a notar, ¿no? Pues sí, porque si no, si no, de nada sirve que estemos toda la vida. Dices, es que yo nací en el Evangelio. Ah, caray, pues en qué página sería, ¿no? Porque realmente no se nota. Entonces, se tiene que notar, se tiene que hacer una diferencia entre lo que es un discípulo, un hijo de Dios, y una persona del mundo. Un creyente, porque no pueden comportarse igual, tiene que haber una diferencia. Porque hay seguidores, hay creyentes, pero discípulos, eso ya es diferente. Requiere una capacitación. Así. Y esto es lo que estamos haciendo. Una capacitación y un compromiso. Claro. Un compromiso. Ahora, ¿cuál es esta necesidad? ¿Por qué necesitamos tener esta madurez espiritual? Alguno dirá, pues es que yo realmente así como estoy, me la llevo tranquilita. Bueno, la Biblia habla de qué es lo que se espera de cada cristiano. O sea, se espera, cuando somos llamados, cuando hacemos nuestra profesión de fe, se espera, el Señor espera que nosotros sigamos adelante. No nada más que nos quedemos ahí, sino que sigamos adelante. Si el Señor quisiera que ahí nos quedáramos, entonces Él tomaría nuestra vida en ese momento. Yo recuerdo una vez, hace muchos años, cuando estábamos en otra congregación, que llegando el domingo había pues un poco de gente ahí amontonada en un lugar, y entonces pues me asomé a ver qué pasaba, y estaba un cuerpo tendido de una persona que había fallecido llegando, bueno, antes de llegar al lugar. Y averiguando ahí, ya ven cómo las cosas, corre la voz, me enteré de que esa persona había llegado por primera vez una semana antes. Había hecho su profesión de fe, era la segunda vez que asistía y falleció antes de llegar. Bueno, esa persona, Dios le dijo, con esto es suficiente, no necesitas más, pero nosotros no, nosotros seguimos aquí. Entonces Dios espera que vayamos más adelante en este caminar. Sin madurez no hay liderazgo, y los líderes son muy necesarios en el crecimiento de la iglesia. Si tú aspiras a ser líder, si tú aspiras a tener un ministerio, si tú aspiras a ser pues un ministro de la palabra, en la obra de Dios, bueno, pues es necesario que tengas una madurez, y esa madurez la vas a tener en el momento en que te estés discipulando. La madurez también va a permitir que tengamos una firmeza absoluta contra el enemigo,
contra el diablo y contra los poderes de las tinieblas. Recordamos a los hijos de Aceba que quisieron echar fuera a unos demonios en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Y los demonios nada más dijeron, bueno, sabemos quién es Jesús, hemos oído de Pablo, pero ustedes quiénes son, y les puso una revolcada impresionante. Entonces, si tú quieres también estar en el ministerio, tarde o temprano te vas a enfrentar con el enemigo, te vas a volver peligroso para él, y entonces va a venir en contra tuya. Si no tienes la madurez, vas a salir corriendo si te sale barato, porque si te sale un poquito más difícil te va a matar. Entonces ese es el punto. Sí. Y además esta madurez es necesaria para impactar el mundo de hoy. El mundo de hoy necesita líderes, pero líderes de veras. No los influencers que vemos en YouTube y en las redes sociales, que cualquiera se pone a hacer una payasada y tiene millones de vistas. No, necesita realmente líderes. Personas que hablen con verdad, que hablen con sinceridad, que se les pueda seguir lo que están diciendo, lo que están hablando, porque lo están respaldando con su vida. Así es. Lo están respaldando con su vida, y su vida a su vez está respaldada por la misma palabra de Dios. Entonces, ese tipo de líderes son los que necesita el mundo. Y esos son el tipo de líderes que quisiéramos llegar a ser. Esos precisamente, no tanto que nos conozca el mundo, que seamos famosos, eso no es importante, pero sí que la palabra que digamos sea una palabra de verdad, una palabra de sabiduría, una palabra que valga la pena escuchar. El discípulo maduro puede transmitir el carácter de Jesús al mundo a través de su ejemplo de amor. Entonces, cuando eres maduro, entonces estás lleno del amor de Dios. Y si estás lleno del amor de Dios, entonces lo puedes dar a otras personas. Y vas a transmitir el carácter de Dios a través de tu propia vida. Decía Pablo, palabras muy duras. Dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Entonces, es difícil decirlo, pero ahí tenemos que llegar. Ese es el nivel al cual nos está llamando Dios. Tienes razón, fíjate que en eso estaba yo meditando acerca de los estándares que tenemos para servir a Dios. O sea, como decía, la necesidad a veces pues hace que pues como sea y quien sea, ¿no? Pero yo creo que tiene que haber un verdadero llamado y una verdadera disposición y una verdadera voluntad para ser discípulo y para servir a Dios. Y yo creo que es necesario subir esos estándares. Platicábamos con una amiga que está haciendo pues una asociación y está capacitando y está pues llamando a gente para que la apoye en una cuestión que tiene que ver con las cosas de Dios. Y nos estaba hablando de cómo ella filtra a las personas para que verdaderamente se queden, o sea, les hace las cosas difíciles para ver quién persevera y quién se puede quedar, porque dice el que persevere, ese es el que voy a poder tener la confianza de dejarle eso. Y el servicio al Señor es un privilegio que tiene un costo. Tiene un costo y entonces necesitamos alzar esos parámetros, esos estándares de excelencia y de probar, de que sea probada esta fidelidad y esta decisión. ¿Sí? Vamos a ver unos puntos que son muy importantes. Como decía mi esposo, pues ganar conversos, o sea, ser creyentes, ¿verdad? Y que confiesen al Señor Jesús es muy bueno, eso suma, pero en realidad lo que necesitamos hacer es multiplicarnos, es decir, que nuestro ser sea de una manera íntegra, ¿verdad? Que podamos nosotros reproducirnos en otros
darnos a otros, pasar tiempo con otros, por lo menos un año, ¿verdad? De discipulado, para que entonces, al terminar ese año, esas dos personas van a discipular a otras dos personas, y lo que decía, que en unos 34 años, si así fuera, todo el mundo estaría en el Evangelio. En 32 años, si así fuera, si nos comprometemos en un año a cuidar de esos nuevos creyentes, ¿verdad? A cuidarlos en todo su crecimiento, a guiarlos, a impulsarlos, a ayudarles a crecer, así sería. Entonces, vamos a ver otro más de los puntos importantes que tenemos que ver. Que hay un costo, decíamos que hay un costo y requiere que cada quien tome su cruz y que siga al Señor Jesús. Esto es para quienes verdaderamente están tomando una decisión y que para el Señor no le agrada que volteen para atrás, ¿verdad? Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas y no hay forma ni manera de extrañar o de buscar las cosas que se quedaron atrás. Es una decisión hacia adelante, siempre. Cuando un creyente se conforma con menos, si no estás dispuesto a verdaderamente consagrarte y entregar tu vida al Señor Jesucristo, verdaderamente, en pensamiento, en tiempo, en todo, y dejando a un lado toda tu vida, si no estás dispuesto a eso, entonces se crean personas tibias, donde nada más Dios es una aspirina que tienes en el cajón que ni te acuerdas, a menos de que te duela la cabeza. Y entonces ibas corriendo, ¿verdad? Ahí abres el cajón. A veces así tenemos la Biblia nada más cuando tenemos una necesidad. Eso no es ser discípulo. El discípulo es entregar su vida completamente. El verdadero discipulado cuesta tu vida y cuesta la renuncia a todo lo demás, a todo lo que Dios te pida que tengas que dejar. Muchas veces ni siquiera es algo malo, ¿no? Sino que lo que sea que te estorbe para que se cumpla el propósito de Dios en tu vida, siempre vale la pena dejarlo, por ganar la vida que Cristo tiene para cada uno de nosotros. Así es. Bueno, pues seguimos. ¿Cuáles son los requisitos básicos para el discipulado bíblico? Bueno, tenemos aquí 5 requisitos que son muy importantes. El primero de todos, fidelidad. Si estás comenzando este discipulado, te pedimos que llegues hasta el final de él. Si no viste el primero, pues velo para que no te pierdas nada. Y te pedimos que no te pierdas ninguno de ellos. Es el primer requisito. Si no hay fidelidad, entonces estamos jugando a ser cristianitos, pero no vamos a ser discípulos. Segundo, amar a Jesús y darle el primer lugar, lo que amaba a la esposa. Y esto implica obediencia. ¿Obediencia a quién? A todos los que le debamos obediencia. Le debemos obediencia a Dios, pero también le debemos obediencia a nuestras autoridades. Y ese es un punto que muchas veces pasamos por alto. Tenemos autoridades dentro de la iglesia, pero también tenemos autoridades civiles, al señor policía, al oficial de tránsito, a la persona que está en una oficina, al cajero. Les debemos a ellos obediencia porque tienen una autoridad que está delegada de parte de Dios. Necesitamos también tener una voluntad de sacrificio. No estar haciendo las cosas para alimentar mi propio yo, sino para los demás, ser generosos en ese sentido. También necesitamos tener hambre espiritual, estar buscando siempre, todos los días, estar buscando más y más y más de parte de Dios. Y por último, necesitamos tener una actitud que sea educable. ¿Qué quiere decir? No me puedo poner en un plan de que ya me sé todo.
y de que todo lo que me digas, yo ya lo sé primero. Todos podemos aprender de todos, de todos. Del más nuevecito que tú conozcas que empieza a dar una palabra, pon atención porque siempre va a tener algo que podemos aprender. Y que el Señor para eso nos está poniendo, para que lo escuchemos y para que aprendamos algo. Esa actitud enseñable, esa actitud educable es imprescindible. Sí, esposa. ¿Qué más tenemos? Pues ya estamos por terminar. Si quieres, no sé si oramos, hacemos algunas preguntas para que puedan meditar. Vamos a hacer un par de preguntitas y damos un tiempo para oración, si te parece. A ver, la primera sería, ¿Jesús tuvo impacto sobre sus discípulos? ¿Y por qué? Esto es para que lo meditemos cada uno de nosotros, ¿verdad? Sí, bueno, nada más pensemos en una cosa. El Señor tuvo 12 discípulos y uno de ellos le salió un poco mal. Y después, aparte de estos 12, tuvo otros 70. Tuvo mucha gente que lo seguía. La pregunta es, ¿estas personas fueron impactadas con el discipulado de Jesús? Ahí se los dejamos. ¿A qué estuvieron dispuestos a hacer estos discípulos por lo que vieron del Señor? Otra pregunta que está por ahí, interesante. ¿Qué quiere decir eso de tomar la cruz? El Señor dijo, toma la cruz y sígueme. ¿Qué es eso de tomar la cruz? No queremos responderla, queremos que cada quien lo vea y que medite acerca de eso. Acerca de tu propia vida, ¿no? Sí, aplicándolo no la vida, no en el Señor Jesús o los discípulos, no, en tu vida. Claro. ¿Qué es eso de tomar la cruz? Entonces son preguntas para que las suena romántico, viendo. ¿no? Toma tu cruz y sigue al Señor Jesús. O sea, ponte a pensar qué representa en tu vida tomar la cruz. Yo tenía una tía que decía, no, es que es mi cruz. O sea, ¿de qué estamos hablando, no? ¿De qué estamos hablando con que es mi cruz? Entonces tenemos que ver eso. Tenemos que ver qué significa esto. Ajá. Otra pregunta sería, ¿por qué una iglesia es considerada débil e irrelevante? O sea, que ni fu ni fa. Que no pasa nada. Que no pasa nada. ¿Sí? Esto lo hablamos antes, ¿no? Acerca de cuando no se tiene la disposición y se la lleva uno tranquilo, ahí se lo dejamos, a ver cuál es tu situación personal como parte del cuerpo de Cristo. ¿Sí? ¿Cuál es tu posición? Así es. Y por último, deberíamos de considerar el costo de ser discípulos de Jesús. El Señor Jesús en una parábola dijo que, pues si tú vas a hacer una construcción, pues primero, antes de hacer esa construcción, te pones a ver los planos, te pones a hacer cuentas, a ver si te alcanza para hacerlo. No vaya a ser que se te acabe el dinero a la mitad y se te quede ahí nada más la obra negra y todo el mundo pasa y se ría de ti. Entonces es lo mismo. Debemos que considerar la pregunta, ¿el costo de ser discípulos de Jesús? Deberíamos de tomar un tiempo para meditar acerca de esto y ver qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que ya no tengo que seguir haciendo para poder ser ese discípulo que Jesús quiere que sea. Ahí dejamos esas preguntitas para que las estemos meditando en estos días y vamos a orar. Vamos a orar, yo empiezo. Padre bendito, te doy gracias por esta sesión, Señor, que pues nos plantea tantas cosas, Señor. En vez de que nos resuelva preguntas, más bien nos está trayendo más preguntas, Señor. ¿Vale la pena? ¿Qué es lo que tengo que dejar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Padre, yo te pido que traigas convicción a nuestras vidas, a nuestros corazones, para que podamos, Señor, seguirte, para que podamos tomar esa cruz y seguirte a cualquier costo, Padre. Que no importa lo que esto implique, podamos, Señor, tener la convicción de que el galardón, Señor, el premio va a ser mayor que lo que podamos
sacrificar y lo que nos pueda costar. Que vale la pena dar el primer paso y así, paso a paso, Señor, quedar más cerca de ti para poder adquirir esa madurez y para poder, Señor, ser aptos para tu servicio. Yo te doy muchas gracias, bendito Padre, por cada una de estas sesiones y te pido, Señor, que puedan llegar a nuestros corazones para que se pueda lograr el propósito, Señor, que tú tienes para cada una de las palabras que estamos diciendo en este curso. Te damos muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a vernos la próxima semana y pues vamos a hacer la tarea, vamos a meditar acerca de esto y vamos a llegar a la conclusión, yo espero, de que sí vale la pena y de que el costo que sea es un costo bajo comparado con lo que vamos a adquirir, que es ni más ni menos que ser hombres maduros, mujeres maduras en la palabra y en el ministerio. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas Hasta luego. gracias.